poder establecer si es que esas políticas públicas que se están ejecutando han tenido un efecto dentro del proceso de prevención y protección hacia las mujeres. De que sí existía políticas, pero fueron insuficientes, que hubo incumplimiento y que hubo negligencia. Eso tenemos que decir. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical. Amigas y amigos, bienvenidos a TVL Noticias Dominical. Soy Karel Sack. A continuación, el detalle de la información generada esta semana. Asamblea en pleno. Esta semana inició el primer debate del proyecto de ley para erradicar la violencia de género contra las mujeres, mismo que estuvo marcado por aspectos como la terminología, la inclusión de un capítulo específico sobre las niñas en la iniciativa, competencias de los GATS y asignación de recursos. Aquí el resumen. El 85% de femicidios en el Ecuador son cometidos por personas cercanas, como parejas o exparejas. Bajo ese argumento, el ponente, el asambleísta Juan Cristóbal Lloret, explicó el contenido del informe para primer debate. Allí destacó aspectos como enfoques de la norma, principios y tipos de violencia. Poder establecer si es que esas políticas públicas que se están ejecutando han tenido un efecto dentro del proceso de prevención y protección hacia las mujeres. Ya en el debate, la asambleísta Dayana Pazley cuestionó el proyecto de ley, pues aseguró que ha sido tratado con ligereza. Aquí se tomaron decisiones sin consensos, dijo, pues no cuenta con un capítulo específico para las niñas, que también son mujeres. ¿Acaso en el imaginario colectivo, cuando escuchamos la palabra mujer, nos imaginamos a una niña de 5 años? Ante esta postura se pronunció la asambleísta Doris Solís, quien dijo que es lamentable que se desconozca cómo trabajó la comisión, más aún cuando la asambleísta Pazley es parte de ella, y resaltó que las niñas sí están incluidas en la propuesta. Yo pido respeto y reconocimiento al proceso del cual nace esta ley. De su lado, la asambleísta Lira Villalba dijo que es injusto considerar que no se ha hecho nada, pues es desconocer la lucha permanente de mujeres, y recordó el sentido de la propuesta. Les convoco a que pensemos, más allá de nuestras narices y nuestras conveniencias. Esta ley no es para cumplir con una fecha conmemorativa. Hay que aterrizar en una ley que establezca igualdad y respeto para hombres y mujeres, enfatizó el asambleísta Sebastián Palacios. Señala el rol que cumplimos los hombres dentro de este grave problema que está en constante aumento. Le debemos al país una ley que responda a las dinámicas entre hombres y mujeres, fue el mensaje de la asambleísta Liliana Durán, y finalizó diciendo, no estamos solas, vivas nos queremos. Nos aboquemos a este momento histórico. La continuación del debate se llevará a cabo el próximo martes a las 8 de la mañana. Mariela Logroño, TVL Noticias. Con 120 votos a favor, el Pleno de la Asamblea resolvió declarar a la provincia de Bolívar, sus cantones y parroquias, como una provincia de identidad patrimonial y cultural, turística, emprendedora y productiva. También a Guaranda como la ciudad de los eternos carnavales. Al inicio de su intervención, el ponente de la resolución, el asambleísta Luis Pachala, presentó un video en el que sustentó su relación para declarar a la provincia de Bolívar como identidad patrimonial. Allí dijo que se requiere tratar con urgencia esta resolución, con razón de que este viernes se conmemoran 197 años de independencia de Guaranda. Queremos que se declare al patrimonio guarandeño, bolivarense, intercultural indígena como patrimonio intangible y inmaterial del Ecuador. El carnaval se lo disfruta en todo el país, dijo el asambleísta Ángel Sinmaleza, pero sin embargo esta festividad en Guaranda se ha convertido en patrimonio cultural. Somos ciudadanos que conservamos el espíritu y la tradición. Esta festividad es una forma de dinamizar la economía y fortalecer el turismo, dijo el asambleísta Freddy Alarcón. También el carnaval es turismo, es cultura, es dinamizar la economía. El asambleísta también por Bolívar, Fafo Gavilanes, destacó que en carnaval un aproximado de 100.000 turistas visita la provincia, lo que significa un ingreso de 5 a 6 millones de dólares que son invertidos en Guaranda. Con las plazas hoteleras, con los diferentes sectores. Al cierre del debate, Galo Vascon Estaita Carnaval 2017 dijo, a la voz del carnaval todo el mundo se levanta, copla propia de la zona, que incluso será la propuesta para declarar al carnaval de Guaranda como patrimonio inmaterial de la humanidad ante la UNESCO. Vamos a tener un carnaval en Latinoamérica
que va a ser declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Con 120 votos a favor, el Pleno aprobó la resolución que, entre otros aspectos, insta al Gobierno Nacional a tomar medidas para procurar la reactivación económica, turística y emprendedora de la provincia. Mariela Logroño, TVL Noticias. Este martes, en tanto, 2 instrumentos internacionales fueron aprobados por el Pleno de la Asamblea Nacional, uno en materia de retorno de migrantes y el otro sobre el desminado humanitario. La guerra del Cenepa o conflicto de Alto Cenepa, que se desarrolló en enero y febrero de 1995, dejó en ambos territorios minas explosivas altamente peligrosas. Bajo ese argumento, el ponente, el asambleísta René Yandún, expuso la importancia de aprobar el acuerdo Notas Reversales Ecuador-Perú para la conformación de la Unidad Binacional de Desminado Humanitario del Perú y el Ecuador, para liberar de los territorios minas antipersonales y restos de explosivos de la guerra. Allí Yandún profundizó los avances en el retiro de ese material, que hasta la fecha más del 80% de las áreas de mayor riesgo ya han sido despejadas. Se ha mejorado la capacitación técnica, producido manuales conjuntos inclusive, a la vez que se ha fortalecido las relaciones bilaterales. De su lado, los asambleístas Montgomery Sánchez y Fafo Gavilanes también saludaron la iniciativa. Hemos venido construyendo un proceso de integración y apoyo mutuo. A jugarse la vida por proteger la vida de nuestros compañeros fronterizos. Acuerdo que contó con el respaldo de 116 votos a favor. En la misma sesión plenaria se conoció el memorándum de entendimiento entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de los Estados Unidos mexicanos para garantizar el retorno asistido, digno, ordenado y seguro de personas. Su ponente, el asambleísta Mauricio Zambrano, expuso su importancia. Promoverá sus vínculos con Ecuador, facilitará la reunión familiar y estimulará el retorno voluntario, entre otros. Los asambleístas Esther Cuesta y Byron Zuquilanda también argumentaron este instrumento. Busca proteger a los ecuatorianos en situación de movilidad humana. Abramos las puertas para un retorno digno del migrante ecuatoriano. Con 118 votos a favor se aprobó el memorándum. Tras tratar 2 instrumentos internacionales, la sesión 482 fue clausurada. Mariela Logroño, TVL Noticias. Sumario legislativo. Luego que el pasado martes del Consejo de Administración Legislativa, CAL, calificara a trámite el proyecto de ley urgente para la reactivación de la economía del país y la proforma presupuestaria 2018, la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea inició su tratamiento. En cuanto a la ley económica urgente, la mesa definió un cronograma de invitaciones a varias autoridades con el propósito de tener una visión de cómo fue concebido el proyecto y la racionalidad que está detrás de las medidas. Para la próxima semana está previsto escuchar a 6 gremios privados, entre ellos la Asociación de Bancos Privados, la Cámara Nacional de Comercio y el Comité Empresarial Ecuatoriano. Respecto de la proforma presupuestaria, el cronograma de comparecencias establecido incluyó a los titulares del Ministerio de Energía, del Servicio de Rentas Internas SRI, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE, el sector hidrocarburífero y del programa Toda una Vida, a fin de analizar los rubros de ingresos y egresos previstos en el presupuesto para el próximo año. El Consejo de Administración Legislativa suspendió la sesión en la que se analizaba la solicitud de juicio político en contra del exministro de Educación, Augusto Espinosa, por supuesta omisión en el tratamiento de casos de abuso sexual en instituciones educativas. La decisión que tome el Consejo de Administración Legislativa CAL en torno a la solicitud de juicio político a Augusto Espinosa aún está en espera. Esta mañana se suspendió la sesión puesto que los legisladores primero quieren escuchar la información recabada por la Comisión Ocasional AMPETRA durante la comparecencia del exministro de Estado en el marco de las investigaciones por casos de abuso sexual en instituciones educativas. Y por responsabilidad decidimos que antes de la decisión final, y voy a explicar esto, el porqué de decisión final, del CAL, escuchemos primero a los 11 miembros, al completo. La presidenta de la Comisión Ocasional, Silvia Salgado, aseguró que la mesa tiene listas las conclusiones sobre la comparecencia, pero que es el CAL el que finalmente toma la decisión. De que sí existía políticas, pero fueron insuficientes, que hubo incumplimiento y que hubo negligencia. Eso tenemos que decir. Sin embargo, el asambleísta Patricio Donoso se refirió al tiempo para emitir una respuesta sobre si se da paso o no al enjuiciamiento.
porque el día lunes es 13 de noviembre y el exministro Espinosa renunció a la cartera de Estado el 14 de noviembre del año pasado. Y como la Constitución dice que no se puede juzgar sino en el transcurso de un año después, la fecha fatal sería, sin duda alguna, el lunes 13. En la reunión del CAL también quedó pendiente el conocimiento y análisis de la notificación que envió la Contraloría General del Estado sobre la destitución de Jorge Glass como exministro de Estado. Sin embargo, el legislador Luis Fernando Torres plantea que la situación del vicepresidente podría también tratarse en el Pleno. Esta, dice, sería la vía rápida y con fundamento legal. Y si con 69 votos se resuelve que el vicepresidente está inhabilitado, ya no sería vicepresidente e inmediatamente el presidente Moreno debería enviar la terna para que la Asamblea elija al nuevo vicepresidente de la República. Torres insiste en que la Asamblea debe pronunciarse, caso contrario el Contralor podría establecer sanciones. Con la ley de la Contraloría puede adoptar sanciones contra aquellos que no escuchan el acto administrativo, el pedido de la Contraloría debidamente formalizado en un documento escrito. El Consejo de Administración Legislativa retomará estos temas el próximo lunes 13 de noviembre a las 17 horas. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Mientras que la Comisión Ocasional, la AMPETRA, que investiga los casos de abuso sexual a menores en instituciones educativas, recibió al presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, quien expuso estadísticas de los casos y denuncias que han llegado a dicha instancia sobre abuso sexual a menores. Según el titular de la institución, no existen jueces especializados en la materia, lo que ha derivado en varias sanciones por manifiesta negligencia en los casos. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 5 mujeres ha declarado abuso sexual durante su infancia. Según UNICEF, únicamente el 15% denuncia los casos y Ecuador no es la excepción. Entre el 2015 y el 2017, el Consejo de la Judicatura ha recibido 714 denuncias de abuso sexual en el ámbito educativo. Y ahí tenemos en nuestro ámbito judicial una medida que tiene que ser fortalecida, que es la asistencia legal gratuita. Expuso que aunque en el país se ha incrementado la cobertura judicial penal con el número de jueces, no existen juzgados especializados en materia de abusos sexuales a niños y niñas. Además, reveló que entre el 2013 y el 2017 hubo 50 sanciones disciplinarias a operadores de justicia por manifiesta negligencia, retardo injustificado, no acudir a la audiencia y por error inexcusable. En el que sancionamos a un tribunal penal que fue destituido, porque luego de todas las evidencias que presentó la Fiscalía en un caso de violación a una niña de 8 años durante 5 años por parte de sus hermanos y su padre, el tribunal llegó a la conclusión de que no había evidencias suficientes porque la niña no se había quedado embarazada durante todo ese tiempo. En este contexto, el presidente de la Judicatura presentó propuestas de reformas legales, como por ejemplo que los jueces penales y la Fiscalía tengan potestad de implementar medidas de protección y que las medidas de reparación sean dadas a un ministerio en especial. Y pensar en una destinada al ambiente escolar, que el fiscal, por ejemplo, directamente pueda establecer motivadamente una medida inmediata de protección hacia el presunto infractor. Y el desafío, según Yalc, es la definición de un proceso expedito para delitos sexuales de niños y niñas, mismo que a su juicio debe construirse con la asistencia de psicólogos, médicos y especialistas para poder fijar el procedimiento. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Dominical. El fiscal Carlos Vaca Mancheno emitió dictamen acusatorio en contra de 13 de los 18 procesados por presunta asociación ilícita dentro del caso Odebrecht. Entre los acusados figuran el vicepresidente Jorge Glass, su tío Ricardo Rivera y el excontralor Carlos Polit. El dictamen acusatorio en contra del vicepresidente Jorge Glass, su tío Ricardo Rivera, el excontralor Carlos Polit y otros 10 procesados en el grado de autores del delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. La acusación se formalizó después de que el juez Miguel Jurado validara el proceso contra Glass y los otros 12 procesados y desechara los argumentos de los abogados defensores. El fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, presentó 28 elementos de convicción que sustenta el delito de asociación ilícita, confirmando que existía un esquema
sistema gerencial en una organización delictiva y criminal para el cobro de sobornos. Sobre la autoría del delito, los abogados de Rivera y Polit presentaron sus reparos. Yo creo que la Fiscalía tiene una defensa endeble. Yo creo que seremos nosotros, esperando que este tema sea estrictamente jurídico, quienes tengan la ventaja y obtener el resultado favorable que no esperamos más, que sea estrictamente el sobreseimiento del ingeniero Rivera. La percepción que hemos tenido todos los defensores es desde que el comienzo de este proceso se evidenciaba todo el ánimo de acusar, porque nosotros hemos presentado una serie de alegaciones especialmente que tienen relación con la violación del debido proceso. Nada de eso ha sido aceptado por el señor fiscal ni por el señor juez. Además, el abogado de Rivera, Aníbal Quinde, cuestionó las pruebas del fiscal en lo que tiene que ver con los 13.5 millones de dólares que recibió y solicitó su defendido por parte de Odebrecht. Al menos hoy en la acusación fiscal ya tenemos un valor que por lo menos nos aclara el panorama. Hoy ya se habla de 13.5, ya no es aquellos 16, 38, ya no sabemos cuántos millones. Por su parte, César Montúfar, acusador particular del segundo mandatario, insistió en que Glass no solo participó de dicho delito, sino que es el autor principal. No solo la vinculación, la autoría de Jorge Glass en el delito de asociación ilícita, sino que evidentemente también la posibilidad de que subsiguientemente, posteriormente, se puedan fundamentar otros procesos de investigación e instrucción fiscal por cohecho. Entendemos también, es claro, peculado, concusión al menos. De su lado, el abogado del segundo mandatario no quiso dar declaraciones sobre la acusación de la Fiscalía. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Y con 55 firmas de respaldo, asambleístas de varias bancadas presentaron el pedido de juicio político contra el vicepresidente de la República, Jorge Glass. Una de las rúbricas fue del asambleísta por el Movimiento Alianza País, Marcia Regui. Roberto Gómez, legislador de Creo, aseguró que al vicepresidente le llegó la hora de rendir cuentas porque, según dijo, Ecuador ya no soporta el encubrimiento. Mientras que Henry Cucalón, del Partido Social Cristiano, se refirió a las acciones emprendidas y explicó que se trata de responder a un clamor ciudadano, pues las responsabilidades administrativas, civiles y penales están claras. La idea es que se le enjuicie, censure y destituya, indicó el legislador. Voces y opiniones. A continuación, revisamos lo dicho en los programas de opinión de los medios legislativos. En el programa Tercer Debate de esta semana, los asambleístas Mauricio Proaño y Henry Kronfle analizaron la proforma presupuestaria para el año 2018 y el proyecto de ley para la reactivación económica. Los legisladores coincidieron en que la información remitida por el Ejecutivo sobre estos documentos son escasos, por los que pedirán mayor detalle. El primer tema de análisis fue la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal del 2018. El asambleísta Mauricio Proaño se mostró conforme con los rubros que se asignan para las áreas de educación y salud. Todos, policía, el ISPA, el IES, los hospitales, están dentro de un sistema. Y el sistema lo que hace es cubrir a toda la población, por eso se hace este. Por su lado, Henry Kronfle indicó que la proforma cumple con la regla fiscal, es decir, que los ingresos permanentes financien los gastos permanentes, aunque mantiene sus dudas sobre los ingresos no permanentes. Los ingresos en la economía tienen que ser manejados de manera hipertécnica y los egresos en la economía tienen que ser manejados de manera ideológica para generar desarrollo. Ya en el segundo punto de análisis, en lo referente a la ley para impulsar la reactivación económica, Kronfle y Mauricio Proaño expresaron sus reparos. Se le quita ese privilegio a aquellos que no tengan esas cargas familiares porque van a tener menor deducibilidad sobre los mismos ingresos. Porque yo no le puedo decir, bueno, si no tienes cargas familiares y solo vas a pagar más impuestos. Y bueno, y dice, pero yo quiero poner una empresa y me van nuevamente a desestimular con esto. Tiene que haber una regla de juego ahí que sea muy clara. Coincidieron en que pedirán al Ejecutivo información sobre los 8 ejes de reforma que impulsa la normativa. Ricardo Bravo, TVL Noticias. En tanto, el uso y manejo de dinero electrónico fue el tema de debate en el programa radial y televisivo Termómetro Ciudadano. Dos expertos analizaron la situación del mecanismo en nuestro país y los retos a futuro.
Los beneficios, impacto e importancia del dinero electrónico marcó el debate en el programa Termómetro Ciudadano entre varios expertos. Un catedrático universitario del IAEN se refirió al dinero electrónico como un medio de cambio y como un mecanismo para acumular riqueza. Un medio de cambio es una medida de medir cuánto cuesta algo, o sea, una medida patrón, y es una manera de acumular riqueza. Frente al desconocimiento y dudas de la ciudadanía de este mecanismo de pago, el presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, Víctor Hugo Albán, precisó que el Banco Central debe garantizar a la ciudadanía el buen uso de dinero electrónico, pues dijo el cambio de esta cultura será a largo plazo. Cambiar la cultura en Latinoamérica es muy duro, y cambiar la cultura en el Ecuador, que es un país dolarizado, es decir, que no tiene moneda propia, va a ser muy difícil. No es un problema, digamos, ni una situación de corto plazo. Además que reiteró que el uso de dinero electrónico en el Ecuador va de la mano con la confianza en el gobierno de turno. Cuando se haga un análisis técnico, real, capaz de que la comunidad tenga confiabilidad en el uso del dinero, sea cual fuera este. Ahorita son dólares, mañana puede ser otro. Pero debemos que tener la confianza en nuestro dinero. Y que para el país será un reto las finanzas electrónicas, sobre todo para la banca privada. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La esencia de la ley. ¿Sabía usted que solo el 2% de los ecuatorianos ha mostrado su negativa de no ser donantes de órganos? Hoy en el segmento La Esencia de la Ley conoceremos junto a Mariela Logroño los avances de la Ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células. La Ley Orgánica de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, vigente desde el 2011, pretende garantizar los derechos de la salud en materia de trasplante a través de la regularización de actividades como la obtención y utilización clínica de órganos, tejidos y células. En el siguiente reportaje conozcamos sus avances. Para la realización de este reportaje, primero acudimos al Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, entidad creada una vez que entró en vigencia la ley, encargada de la regulación, control, promoción, vigilancia y evaluación de la actividad de trasplantología a nivel nacional. Allí nos recibió el doctor Carlos Velasco, titular del instituto, quien nos habló de dónde nació esta iniciativa, que cabe señalar, fue de su autoría cuando se desempeñó como legislador. Y los donantes no existían, entonces por eso uno de los logros mayores de la ley es que todos somos donantes universales, todos, y con datos muy específicos. El 92% de la población ecuatoriana cuando renova su cédula, generalmente acepta, ¿no? Velasco detalla cuáles son los elementos que inciden en el trasplante, un proceso del que menciona es innovador tras la aplicación de la ley. El proceso de un trasplante fácilmente intervienen 30, 40, 50 seres humanos involucrados las 24 horas que tienen que movilizarse porque esta acción de trasplantes es de minutos. Desde enero a septiembre de 2017, el INDOT realizó 507 trasplantes que corresponden al 21,50% trasplante renal donante cadavérico, el 1,78% trasplante renal donante vivo, 6,11% trasplante de córneas, 4,73% de progenitores hematopoyéticos. La normativa es un primer paso, sostiene Velasco, pero hace falta mayor concienciación sobre la donación. Enfáticamente dijo, nos hace falta donantes. Para ello, desde el INDOT se impulsa la campaña Soy donante y mi familia lo sabe. Tenemos que comentarle a la familia que somos donantes. Tenemos que decir, tenemos que establecer esta conversación en el núcleo familiar. Según datos del Instituto Nacional de Órganos, Tejidos y Células, solo el 2% de los ecuatorianos ha mostrado su postura de no ser donantes, lo que demuestra una cultura de solidaridad. Hablar de donación de órganos es sinónimo de salvar vidas. Es el caso de Stephanie Segovia, quien vivió su adolescencia rodeada de médicos y máquinas para sus quimioterapias ante una insuficiencia renal que la quejaba. Esta joven nos cuenta los momentos de dolor al saber que la única salida era el trasplante. A los 16 años me comencé a hacer diálisis, lo cual fue súper duro para mí, porque yo era una chica súper joven, entonces que tengas 2 enfermedades terminales te cambia un montón la vida. Luego de 3 años de espera en la lista de donantes compatibles, el sueño de Steffi se hizo realidad. Una llamada le confirmó su cirugía de trasplante y en ese momento esta joven se aferró a la vida y al deseo de luchar por ella. Me reiteró la fe
Y yo todos los días decía como que Dios, no importa el tiempo que yo tenga que esperar, pero necesito que el riñón que sea para mí sea el indicado. Y yo sabía que pase lo que pase, iba a cambiarme la vida. Ya no me tenía que hacer diálisis y para mí eso era el mayor alivio del mundo. ¿Pero qué ocurre con aquellas personas que se encuentran en la lista de espera y su salud se deteriora? Pues bien, conversamos con dos de ellas a quienes llamaremos Esther y Emilia, que a pesar de padecer patologías crónicas, continuaron con su vida normal. Porque deseamos tener una vida para podernos atendernos a la familia que nos acompaña, a la familia que tanto nos da ese amor a todas las personas que somos trasplantados. Yo he puesto de parte para que continuar con mi vida normal a pesar de tener el problema. Estas entrevistas fueron realizadas en el año 2013. Ellas no corrieron con la misma suerte que Steffi. El cáncer les ganó la batalla, pues no contaron con un donante que permita salvarles la vida. Este fue el último mensaje de Emilia y su llamado a la sensibilización. De que no podemos perder la esperanza, no tenemos que apoyarnos en que va a venir la persona adecuada o va a presentarse la persona que va a donar y vamos a poder salvar las vidas. Estas historias llenas de humanidad son el resultado de la aplicación de la ley de trasplante de órganos, tejidos y células. Y en este programa, La Esencia de la Ley, es la oportunidad para presentarles los beneficios y alcances de las normativas aprobadas por la Asamblea Nacional. Hasta la próxima. Amigas y amigos, hemos llegado al fin de TVL Noticias Dominical. Gracias por su amable sintonía. Hasta la próxima. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.